¿Alguna vez has escuchado una canción en la que solo una nota basta para apretarte el corazón? No porque la melodía sea demasiado triste, no porque la letra sea demasiado profunda, sino porque detrás de cada compás hay un pasado, una vida, un ser querido que jamás volverá. Barry Gibb, el hermano mayor del legendario grupo Bee Gees, a los 78 años, confesó que existe una canción así, una canción que no puede volver a escuchar, que no puede cantar, que no puede mirar al escenario sin ver los ojos de Robin o la sonrisa arrugada y traviesa de Maurice como si fueran fantasmas. Ya soy viejo, pero cada vez que suena sigo llorando como un niño. No es Staying Alive, tampoco es How Deep Is Your Love. Es una canción que él mismo dice, es lo último que me queda de ellos. Si tú eres de los que aman las canciones de Barry Gibb, comenta con un 1. Si eres fanático de las canciones de Bee Gees, comenta con un 2 debajo de este vídeo. No te haremos esperar mucho, la verdad será revelada por el propio Barry Gibb en unos instantes. Al hablar de Bee Gees, la mayoría piensa en el disco en luces brillantes, en pistas de baile ardientes de los años 70. Pero detrás de ese brillo, había algo que pocos ajenos conocían: una familia unida por la música, y que por la misma música se separó para siempre. Barry Gibb, Robin Gibb y Maurice Gibb. 3 hermanos nacidos en una familia obrera en la isla de Man, criados en Manchester y luego trasladados a Australia. Desde sus primeras actuaciones en programas locales hasta alcanzar la fama en Estados Unidos con temas como Massachusetts Words y el icónico álbum de Saturday Night Fever, ellos no eran simplemente una banda, eran parte uno del otro. Barry era el hermano mayor, el guía musical, el arquitecto principal de cientos de éxitos. Pero también era quien mantenía unidos en silencio a sus 2 hermanos de personalidades opuestas. Maurice, el gemelo de Robin, era el alma humorística, el músico versátil que tocaba cualquier instrumento, el que llenaba los vacíos con carcajadas. Robin, con una voz única en falsete que parecía susurrar al alma, era rebelde pero también extremadamente sensible. Y entonces, uno por uno se fueron. Maurice falleció en el año 2003 a los 53 años por complicaciones tras una operación estomacal. Robin murió en el año 2012 después de una larga batalla contra el cáncer de colon. Barry, quien antes estaba entre sus 2 hermanos como el corazón del grupo, se encontró solo en el escenario con vacíos a ambos lados que jamás podrían llenarse. Cuando murió Maurice, sentí que perdía el brazo derecho. Cuando murió Robin, fue como si me arrancaran el corazón. Las actuaciones posteriores se volvieron pesadas. Cada vez que subía al escenario, Barry miraba a la izquierda, a la derecha, como un hábito solo para darse cuenta de que ahora solo quedaban luces. En una entrevista confesó: hubo un momento en que no quería cantar más. Pensaba, ¿para qué cantar si ya no tengo con quién armonizar? Pero aún así, continuó porque la música era la única forma de mantenerlos cerca. Sin Maurice ni Robin a su lado, cada canción que interpretaba los traía de vuelta, aunque solo fueran unos minutos. Algunos guardan recuerdos en fotografías, otros en diarios. Algunos solo conservan una vieja camisa sobre una silla o un frasco de colonia medio vacío. Para Barry Gibb, la música era el lugar donde guardaba toda su memoria, su alegría, su dolor y a quienes más amaba. Ninguna terapia le ayudó tanto como las canciones que componía. Cada nota, cada palabra, cada melodía, era un susurro entre los 3 hermanos, un lenguaje secreto solo para ellos, un espacio sagrado donde nadie más podía entrar. Cuando aún eran grupo, no necesitaban hablar demasiado. Un suspiro, un asentimiento o apenas un destello en la mirada bastaban para cambiar la armonía en el escenario, como si 3 corazones latieran al mismo ritmo. La música para mí nunca fue un trabajo, es sangre, es vida, es la memoria de toda mi existencia. Canciones como Words Run to Me, To Love Somebody no eran simples éxitos de lista. Eran confesiones de 3 chicos que habían sido expulsados del colegio, que vagaban por escenarios de variedades, que lo perdieron todo pero que jamás se abandonaron. Y cuando Maurice murió y luego Robin, Barry comprendió la música ya no era solo un medio para sobrevivir en la cima, sino el único camino para volver a verlos, aunque fuera solo en su mente. Cuando se sentaba al piano y tocaba esa introducción familiar,
cuando armonizaba en voz baja como si aún estuvieran allí. Los recuerdos se hacían presentes. Cada concierto era un breve reencuentro doloroso, pero necesario. Jamás tocó canciones como Immortality o Don't Forget to Remember sin verlos allí como antes. Barry contó que a menudo los ve en sueños, pero a veces incluso en la vida real, una sola melodía puede hacerlo sentir que ha escuchado la risa de Maurice tras bastidores o la mirada concentrada de Robin afinando una armonía. La música para Barry es el único lugar donde el pasado nunca ha muerto. Cuando Barry Gibb confesó que había una canción que no podía escuchar sin romper en llanto, muchos pensaron que debía tratarse de un gran éxito. How Deep Is Your Love Words Too Much Heaven. Pero no. La canción que lo hace desmoronarse cada vez que la escucha no es la más famosa sino la más íntima, Wish You Were Here. Escrita en 1988 poco después de la muerte de su hermano menor, Andy Gibb, quien no formó parte oficial de Bee Gees pero también fue un cantante reconocido. Esta canción es el llanto ahogado que Barry nunca se atrevió a expresar fuera de la música. Wish you were here. Wish you were here. Ojalá estuvieras aquí. Una frase aparentemente simple, pero cada vez que resuena, Barry se siente arrastrado de nuevo a aquella noche fatídica, cuando Andy murió a los 30 años por una insuficiencia cardíaca, tras años de adicciones y depresión. Barry llegó a culparse a sí mismo por no haber intervenido antes. Creo que maté a mi hermano. Esas palabras las dijo entre lágrimas. Una confesión que nadie le exigió pero que pesaba como 1000 piedras. Aunque Andy no fue miembro oficial de Bee Gees, el lazo fraternal entre ellos jamás se debilitó. Barry solía llamarlo el hijo espiritual del grupo. Y Wish You Were Here fue la primera canción que escribió tras la muerte de Andy. Un requiem musical, un dolor sin palabras. Pero no es el único dolor que se esconde en la canción. Para Barry, cada vez que la interpreta, no solo piensa en Andy. Piensa también en Maurice, en Robin, en sus padres ya fallecidos. La frase «Ojalá estuvieras aquí» se ha convertido en el mantra más desgarrador de su vida. Creí que podría ser lo bastante valiente como para volver a cantarla. Pero no puedo. No después de todo. Esta canción casi nunca se interpreta en directo. Es como una pieza solo para uno mismo, como si al compartirla el dolor se hiciera añicos imposible de recomponer. Algunos pueden pensar, ¿por qué no componer otra para aliviar el alma? Pero para Barry, Wish You Were Here no está hecha para aliviar, está hecha para existir, para recordarle que hubo personas a las que amó y que las perdió. Muchos oyentes compartieron tras escucharla. Perdí a mi hermana cuando tenía 27 años. La primera vez que escuché esta canción, lloré sin entender por qué. Ahora lo sé. Porque la letra no es solo para Andy, es para todos los que hemos perdido a alguien que amamos. La hermandad en la música puede ser frágil, por los egos, la presión de la fama, el dinero, los conflictos creativos. Pero entre los hermanos Gibb, ese lazo nunca desapareció del todo. Solo se hundía por momentos, para luego resurgir cada vez que se paraban juntos sobre un escenario. Desde que eran niños pobres cantando en ferias pequeñas de Inglaterra y Australia, Barry, Robin y Maurice vivieron como tres piezas de un solo ser. No solo componían juntos, armonizaban y actuaban. También superaron incontables fracasos, rechazos discográficos, escándalos y épocas de olvido durante la ola del rock en los años 70. Nos peleábamos, pasábamos meses sin hablarnos, pero bastaba una buena melodía y volvíamos a cantar juntos como si nada hubiera pasado. Maurice, el hermano travieso siempre con una chispa de alivio para el grupo, solía bromear. Si algún día Bee Gees se separa, será porque derramé café sobre el arreglo de Barry. Robin, con una personalidad más seria y profunda, solía chocar en lo creativo, pero nunca negó el talento ni el cariño que sentía por Barry. Se distanciaban sí, pero nunca dejaron de quererse. Cuando Maurice falleció, Barry perdió al pacificador que calmaba las tensiones con Robin. Y cuando Robin también se fue, Barry sintió que había perdido la mitad de su alma. No solo perdí a mis hermanos, perdí a mi grupo, perdí nuestro lenguaje, perdí el único lugar donde podía ser yo. Durante más de 40 años de carrera, Bee Gees no fue solo una banda, fue un lazo de sangre sagrado expresado en forma de música. Los tres admitieron, si no fueran hermanos de verdad, Bee Gees probablemente se habría desintegrado en los años 70. Y quizá por eso las canciones que escribieron están impregnadas de humanidad y amor familiar.
Antes de convertirse en un hombre solitario, a los 78 años, antes de cargar con el dolor de haber perdido a todos sus seres queridos en la música, Barry Gibb ya era un genio. Un fenómeno sin precedentes en la historia del pop. Nunca estudió en ningún conservatorio. No tuvo formación académica. Pero durante más de 60 años de carrera, Barry Gibb escribió más de 1000 canciones, de las cuales más de 20 alcanzaron el número 1 en Estados Unidos y otros países. Un récord que solo nombres como Paul McCartney o John Lennon podrían igualar. El viaje de Barry no comenzó en un escenario brillante, sino en el pequeño salón de la familia Gibb en Manchester. Él y sus dos hermanos menores, Robin y Maurice, eran entonces solo unos niños sentados alrededor de un viejo piano, armonizando canciones que aún no tenían nombre. Lo asombroso era que sus voces se entrelazaban de tal forma que nadie podía distinguir quién cantaba qué. Su padre, Hugh Gibb, era baterista en una banda local. Su madre, Barbara, fue quien siempre los animó a seguir el arte. En el año 1958, la familia emigró a Australia, una decisión que cambiaría el destino de toda la familia Gibb. Fue allí donde los tres hermanos fundaron el grupo con un nombre sencillo, Bee Gees, abreviatura de Brothers Gibb, los hermanos Gibb. Comenzaron a destacar en programas de televisión locales, especialmente gracias a la inusual voz en falsete de Robin y las baladas escritas por Barry. Tras regresar al Reino Unido en 1967, los Bee Gees firmaron con el sello Polydor y comenzaron a cosechar éxitos en Europa y Estados Unidos con canciones como To Love Somebody, Massachusetts, I Started a Joke. Pero el mayor éxito llegó a finales de la década de 1970, cuando Barry, con su característica barba y mirada profunda, lideró el renacimiento de Bee Gees en el estilo disco, comenzando por componer la música para la película Saturday Night Fever, 1977. El resultado, un álbum que vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo. Canciones como Stayin' Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love se colocaron simultáneamente en la cima de las listas Billboard. Bee Gees se convirtió en un ícono de la cultura popular, símbolo de toda una era dorada del disco. Barry no era solo cantante en ese momento. Era compositor, productor, director artístico, el creador del sonido que el mundo llamó el sonido Bee Gees. Además de escribir para Bee Gees, Barry estuvo detrás de muchos éxitos inmortales de artistas como Dolly Parton, Diana Ross, Barbra Streisand, entre otros. Ganó el premio Grammy Legend Award, fue nombrado Caballero Knight por la Reina de Inglaterra en el año 2018 y es uno de los pocos artistas homenajeados en el Songwriters Hall of Fame, el Rock and Roll Hall of Fame y el British Music Hall of Fame. Pero detrás de todo ese brillo, Barry nunca se consideró una estrella. Nunca soñé con ser un ídolo. Solo soñaba con escribir una canción lo bastante buena como para que alguien quisiera escucharla otra vez. El camino musical de Barry no siempre fue fácil. Hubo momentos en los que los Bee Gees fueron rechazados por la crítica, etiquetados como solo un grupo disco, boicoteados por la radio estadounidense a principios de los años 80. Incluso dentro del grupo hubo tensiones. Robin se fue por un tiempo. Maurice luchó contra el alcoholismo. Andy, el hermano menor que no fue parte oficial de Bee Gees, se perdió en la vida de fiestas y terminó falleciendo por insuficiencia cardíaca. Pero por encima de todo, Barry fue siempre quien mantuvo viva la llama. Él mediaba, él escribía, él trajo de vuelta a Robin. Incluso rechazó muchas oportunidades de éxito en solitario para mantener unido al grupo. Podría haber triunfado solo. Pero, ¿qué sentido tiene estar en el escenario sin Robin ni Maurice a mi lado? No podría soportarlo. A los 78 años, cuando todos los seres que más amaba ya se han ido, Barry sigue componiendo. El álbum Greenfields 2021, donde reinterpreta canciones de Bee Gees en estilo country, junto a artistas como Keith Urban, Dolly Parton, Sheryl Crow, fue muy valorado por la crítica. No solo por la música, sino por su sinceridad. Ya no son canciones escritas para escalar listas, son mensajes ecos del pasado, y Barry, como el último narrador, eligió no dejar que nadie quede en el olvido. Soy el último, y mientras viva lo contaré todo, con música, con todo el amor que aún me queda.
El propio Barry dijo una vez con voz entrecortada: "Cuando escribí Words o Run to Me, no pensaba en una pareja sino en mis hermanos, en cómo hacer para retenerlos para que supieran que aún estaba aquí, que aún los necesitaba". El escenario, para muchos, es un lugar para brillar, para ser aplaudido y admirado. Pero para Barry Gibb, después de la muerte de sus hermanos, se volvió un espacio que contenía tanto el resplandor como los vacíos imposibles de llenar. En el pasado, cada actuación comenzaba con una mirada entre los tres hermanos. Solo un leve asentimiento, una sonrisa inclinada, una pequeña frase inicial. Y todo el escenario estallaba con lo que llamaban armonía de sangre. Nada era fingido. Nada estaba premeditado. Todo fluía como un instinto, porque eran partes de un mismo todo. Pero desde el año 2012, tras la muerte de Robin, Barry ya no tiene a quien mirar a su izquierda o a su derecha. No está el suave rasgueo de la guitarra de Maurice detrás. No está la voz alta y temblorosa de Robin irrumpiendo en medio del verso. Y lo más aterrador es que el público aún aplaude, aún canta, aún se emociona. Pero Barry no puede cantar completo. Intenté cantar How Can You Mend a Broken Heart solo, pero al llegar al verso que Robin solía cantar, me detuve. No pude fingir que él seguía allí. En un concierto en Australia frente a más de 10.000 personas, Barry confesó sentirse vacío. Las luces lo iluminaban, pero él se sentía en la oscuridad. Miro a la izquierda por costumbre, pero ese lugar está vacío. Miro a la derecha, también vacío. Entendí entonces, estoy actuando con fantasmas. Las armonías de antes ahora deben grabarse y reproducirse. A veces Barry cierra los ojos intentando imaginar que Robin sigue a su lado acentuando la última frase como tantas veces antes. A veces regresa al camerino y rompe en llanto. No por debilidad, sino porque sabe que la música puede durar para siempre, pero las personas con quienes cantarla, no. Hay una tristeza silenciosa que solo entienden quienes han vivido más que todos sus seres queridos. No es solo el dolor de la pérdida, es la sensación de ser el único que queda en un cuadro que alguna vez estuvo lleno de color. Barry Gibb, a los 78 años, es quien carga con esa soledad. No solo es el hermano mayor y el último con vida de la familia Gibb, sino también el único superviviente de la leyenda llamada Bee Gees, un legado musical que definió toda una época. Siempre pensé que yo sería el primero en irme, pero luego uno por uno despedí a cada hermano, a cada ser querido, hasta que un día entendí, solo quedaba yo. Cuando su madre falleció en el año 2016, Barry no solo perdió al último ser querido de su familia, perdió el último hilo que lo unía a su infancia, a aquella pequeña casa en Manchester, a los primeros ensayos de canto en un modesto salón. Su padre ya había fallecido hace tiempo. Maurice en el año 2003, Robin en 2012, Andy desde 1988. Ahora él es quien guarda todos los recuerdos, y esa es una responsabilidad nada ligera. No quiero ser el último, solo soy el que quedó. Amigos periodistas admiradores, todos le preguntan a Barry por las canciones legendarias, las medallas, los premios Grammy, las noches históricas de conciertos. Pero muy pocos preguntan, ¿está usted bien cargando con la memoria de los otros tres? Hay noches en que se despierta en medio de un sueño con el sudor frío bajándole por la frente, simplemente porque soñó que Robin entraba al estudio con su viejo micrófono. A veces al escuchar una mezcla antigua cree oír la voz de Maurice susurrar. Sube un poco el tempo aquí, Barry. Está algo lento. Sobrevivir no es un triunfo, es un tormento. Es sentir que se guarda una vida que no es la propia. Barry ha confesado que sobrevivió no por ser más fuerte, sino simplemente porque seguía con vida. Y cada día que despierta intenta vivir por ellos, cantar por ellos, recordar por ellos, escribir música para que ninguno sea olvidado. No temo a la muerte, solo temo que algún día nuestra música sea olvidada. Para Barry Gibb, la música no fue solo aquello que le dio fama. Es el único lenguaje que le queda para hablar con los que ya no están. Tras la muerte de Robin, Barry
Pasó semanas encerrado solo en el estudio sin hablar con nadie. Sus allegados cuentan que no comía a las horas, no respondía al teléfono y tampoco escribía nuevas partituras. Pero lo curioso era que del estudio seguían saliendo sonidos. Notas de piano, acordes de guitarra, frases cantadas muy suavemente, a veces apenas como un susurro. No sabía qué estaba escribiendo, pero sí sabía esto: si dejaba de cantar moriría otra vez. Nadie enseñó a Barry cómo afrontar la muerte de sus dos hermanos. No existe un manual que indique cómo seguir cuando todo el mundo que fue tuyo se convierte en recuerdo. Pero él tenía la música, y eligió seguir hablando con Robin, Maurice y también Andy a través de cada nota. La canción In the Now 2016 es un ejemplo. En ella, Barry escribió versos profundamente conmovedores. We belong to the sun, we belong to the sky. And I hold you in my soul when the night gets too long. Pertenecemos al sol, pertenecemos al cielo, y te mantengo en mi alma cuando la noche se alarga demasiado. Ya no eran canciones para encabezar listas de éxitos. Eran plegarias silenciosas, escritas no para venderse, sino para existir, como un hilo invisible que une este mundo con el otro. Se dice a menudo que la música cura. Pero para Barry, la música no solo cura, es el mapa que le guía de vuelta hacia aquellos a quienes amó. No organizó funerales pomposos, no hizo largos discursos en los medios, pero bastaba que sonara una canción. El público sabía que él estaba hablando, con quien nadie lo sabía, pero todos lo sentían, y eso es lo que hace que Barry Gibb sea diferente. Escribo no porque tenga algo que decir, escribo porque ya no puedo guardarlo más dentro. Si no canto voy a estallar. Cuando ya lo has perdido todo, a quienes cantaban contigo, componían contigo, compartieron toda la vida contigo, lo habitual es detenerse. Pero Barry Gibb no lo hizo. Siguió sobre el escenario, siguió grabando, siguió publicando álbumes, siguió escribiendo cada nota con todo el dolor y el amor que aún quedaban en su corazón. ¿Por qué? No necesita dinero, no necesita demostrar su talento, ya no hay nadie con quien competir ni rivalizar. Entonces, ¿por qué sigue cantando? La respuesta es simple, pero también profundamente desgarradora. Canta para que ellos no sean olvidados. Barry compartió una vez en una de sus escasas entrevistas: no puedo permitir que Bee Gees se convierta solo en el pasado. Si dejo de cantar es como aceptar que ya no existen. Y no puedo hacer eso. Con cada canción que lleva al escenario, con cada vez que se planta frente al micrófono, Barry parece estar llamando a Robin, Maurice, Andy, no para que el mundo los recuerde, sino para que él mismo no los olvide. En el año 2021, Barry lanzó el álbum Greenfields, donde colaboró con jóvenes artistas para revivir las viejas canciones de Bee Gees en estilo country. No fue un intento por modernizar ni seguir modas. Fue un susurro. Quiero que estas canciones sigan vivas, incluso cuando yo ya no esté. Muchos le preguntan a Barry: ¿duele interpretar las partes que antes tocaba Maurice o cantaba Robin? Y él solo sonríe y responde despacio: no duele, está vacío. Pero elijo vivir dentro de ese vacío, porque al menos ahí todavía los escucho. Sabe que la mayoría del público que asiste hoy no son ya aquellas chicas jóvenes de la era disco. Son adultos, personas mayores, que llevan en sí toda una juventud vivida junto a Bee Gees. Y cuando lo escuchan cantar en silencio con lágrimas corriendo, Barry comprende que no está solo. Su nostalgia es también la nostalgia de toda una generación. Llevé a mi madre, que tiene 76 años, a escuchar a Barry cantar. Me tomó la mano, cerró los ojos durante toda la canción Run to Me y susurró: todavía escucho la voz de Robin en mi corazón. Esa es la razón por la que Barry sigue cantando. No para ser escuchado, sino para conectar, para recordarle al mundo que el amor, aunque perdido, puede seguir resonando a través de una melodía. No todos llegan a presenciar la cima de la gloria, y muchos menos soportan el dolor de quedarse solos en esa cima, mirando hacia abajo sin nadie más a su lado. Barry Gibb no es solo un artista, una voz dorada o un autor de baladas eternas. Es un guardián de la memoria, un superviviente. Jamás escribió una autobiografía. No tiene un talk show. No se hizo un documental celebrándose a sí mismo. En lugar de eso dejó que la música hablara.
Melodías tristes pero hermosas, arreglos sencillos cargados con el peso de décadas de amor, pérdida, resurrección y despedidas silenciosas. Y quizá ese sea el testamento que deja al mundo. Un testamento no escrito en papel sino tallado en notas musicales. Un susurro no dicho sino entonado en armonía. Un adiós que no pertenece a nadie en particular sino a todos los que alguna vez perdieron a alguien que amaban. Barry no intenta que Bee Gees sea eterno. Sabe que el tiempo lo borra todo. Pero si hay alguien, aunque solo sea una persona, que por casualidad escuche Wish You Were Here, o que llore al oír How Can You Mend a Broken Heart, entonces para él, ellos siguen aquí. Robin, Morris, Andy. Toda la familia. Toda aquella época. No creo en el cielo como lo entiende la religión, pero sí creo que cada vez que canto ellos me escuchan. Y yo los escucho a ellos. Eso es lo que hace que Barry Gibb sea único. No por ser el último en pie, sino porque eligió no dejar que esa parte que quedaba se apagara. Se aferró a la llama de la memoria encendiéndola con el fuego que aún arde en su corazón de casi 80 años. Y con cada palabra que canta no solo preserva el legado de Bee Gees, está preservando el amor. Tú tienes una canción que ya no puedes volver a escuchar porque te recuerda a alguien que ya no está. Cuéntanoslo en los comentarios. Porque a veces los recuerdos más hermosos son aquellos que no se pueden guardar en soledad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este emotivo viaje. Un viaje que no solo habla de Barry Gibb, sino que también nos recuerda con dulzura que la música siempre tendrá un lugar en el corazón. Un lugar donde aquellos que amamos nunca se han ido del todo. Si tú también guardas en el alma una canción inolvidable, porque te une a alguien que ya no puede regresar, entonces quizás comprendas por qué seguimos contando historias así. Pulsa suscribirse para no perderte los próximos viajes, donde la música, la memoria y el amor siguen viviendo. No estás viendo solo un canal de historias, estás siendo parte de una comunidad donde cada recuerdo merece ser escuchado.